esa atinada introducción. En esta ya tarde le damos la bienvenida a cada una de las personas que se ha dado cita en este lugar. Que la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. También hacemos esta salutación extensiva a los hermanos que a través de las redes sociales también nos sintonizan en este día. La iglesia se reúne en este lugar que es una cancha de jugar básquetbol para alabar y glorificar. Podría ser en el parque, podría ser en un patio, no sé, en un cine. No, la iglesia no es la construcción. La iglesia es usted y soy yo. Y la iglesia va a prevalecer y la iglesia va a seguir hacia adelante hasta el día que venga Cristo Jesús. Hoy estaremos hablando sobre obras de justicia. La justicia que permea, la justicia que prevalece dentro del ámbito del reino de los cielos. ¿Cuál es esa justicia? Si la vemos hoy, si nosotros somos partícipes de ese reino y andamos en esa justicia y vivimos esa justicia. Póngase de pie y vaya conmigo. Vayamos a Mateo capítulo 6. Y estaremos leyendo solamente un versículo. Póngase de pie el que pueda ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor y en reverencia a nuestro Dios. Mateo capítulo 6, versículo 1 dice, guardaos, vamos a esperar que todos lo tengan. Mateo 6, 1. Dice así, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa. Una vez más, Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa. Ore conmigo. Señor y Padre amado, te bendecimos y te alabamos, y en esta hora, Señor, te pedimos que por favor arrojes luz a nuestras vidas. Estamos tan solícitos, tan necesitados de tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar, gracias. Hemos estado hablando del recuento de lo que es el Sermón del Monte. Cristo hablándole a los discípulos, Cristo hablándole a la gente. Se acercan los fariseos, los religiosos de la época. Mira el escenario. Una multitud sigue a Cristo. Jesús sube a un monte y en ese monte se sienta. Sus discípulos están con él. Él está hablando a los discípulos. La multitud se aglomera alrededor de Cristo Jesús. Todo tipo de personalidades, mentalidades, régimen económicos, pero también los religiosos de la época se acercan a Cristo Jesús y Él comienza a dar ese sermón conocido como el Sermón del Monte. Y ese sermón inicia de esta manera. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y Él abriendo su boca les enseñaba. Ese era Cristo Jesús. Y lo primero que Él habla de este sermón del monte es refiriéndose al reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Quiénes habitan el reino de los cielos? ¿Quiénes entran al reino de los cielos? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se comportan las personas dentro del reino de los cielos? Y el reino de los cielos no es un lugar. No es algo que vino y se fue. No es algo que vendrá. El reino de los cielos es algo que es. Y el reino de los cielos se instaura en el corazón de cada persona.
Es Dios en el corazón de cada persona. Ese es el reino de los cielos. Esa es la esfera del reino de los cielos. Es una vida transformada por Dios. Una vida que ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Una vida que ha nacido de nuevo. Esa es la persona que entra a la esfera del reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Nicodemo hablando con Jesús. Y le dice Jesús a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. ¿Tú quieres ver el reino de los cielos, Nicodemo? Debes nacer de nuevo. ¿Tú quieres entrar, Nicodemo, en el reino de los cielos? Debes nacer de nuevo. Y Nicodemo no era cualquier hombre. Era el maestro de los maestros. Y Jesús le dijo, toda la justicia que has tenido y que has alcanzado hasta el día de hoy, no te sirven de nada si no has nacido de nuevo. Si no has nacido de Dios. Si no has nacido del Espíritu Santo. Si no has nacido del cielo mismo. No vas a entrar al reino de los cielos. Dios da un nuevo corazón a las personas. Quita el corazón de carne, de piedra, y pone un corazón de carne conforme a la voluntad de Dios. Por eso el hombre puede andar en los estatutos de Dios. Por eso el hombre puede andar en las ordenanzas de Dios. Por eso el hombre puede obedecer. Cuando usted ve una persona que no obedece a Dios, es una persona que no ha nacido de nuevo, ni ha tenido un encuentro con Dios. Podemos falsear, podemos caer, podemos fallar, podemos pecar, pero no podemos vivir una vida de pecado. Porque hemos, dice Juan, nacido de una simiente que no es corruptible. No podemos vivir en el pecado. Ahora la pregunta es esta: ¿dónde inicia todo? ¿Dónde inicia todo? ¿Dónde inicia? Y ya hablamos de eso, pero le voy a pasar por encimita. ¿Dónde inicia esto? Vaya conmigo. Juan capítulo 5, versículo 1. Inicia de esta manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo inicia ahí. Es el primer sermón dado por Cristo Jesús. Ha muerto Juan el Bautista, lo han decapitado, y Juan el Bautista estaba predicando del reino de los cielos. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muere Juan el Bautista decapitado por Herodes, y llega Jesús con su ministerio, y lo primero que dice es: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire dónde inicia todo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Uno que ha sido trastornado por la palabra de Dios. Uno que ha sido quebrantado por la palabra de Dios. Ese es un pobre en espíritu. Uno que llega arrodillado delante de Dios, sin pretensiones delante de Dios, sin palabra alguna delante de Dios, sin nada de valor delante de Dios, porque ha sido quebrantado por Dios, por el Espíritu de Dios. Ahí inicia todo. Y les voy a decir algo: si no inicia con un quebrantamiento de espíritu, nunca inicia la vida cristiana. Es lo primero que Dios hace en tu vida: quebrantarte, quebrantar tu yo, quebrantar tu orgullo, quebrantar tu vanidad.
Quebrantar lo que tú piensas que tú eres, lo inteligente que tú crees que eres. Y Dios me llamó porque soy inteligente. Dios me llamó porque soy hermoso. Dios me llamó porque tengo dinero. Dios me llamó porque tengo no sé qué. Y Dios quebranta eso. Y tú llegas delante de Dios quebrantado, sumiso, caes de rodillas, bajas la cabeza y levanta la mano y dice: Señor, aquí estoy, no tengo nada que darte. Es lo primero. El Señor Jesús, miren hermanos, pudo haber dicho cualquier cosa cuando inició el sermón. Pudo haber dado cualquier otra enseñanza, pero lo primero que Jesús enseñó en su vida ministerial fue: bienaventurados los quebrantados de espíritu, los que han sido trastornados por el Señor, los que han visto su condición de pecado. Y sigue diciendo, miren, versículo 4, 5:4 por favor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Usted llega quebrantado, usted llega llorando por su pecado. Y un bienaventurado es un dichoso, uno que es feliz porque se siente feliz porque ha encontrado a Dios, ha sido quebrantado y no llega orgulloso a decir: vine porque yo acepté a Dios, sino que dice: vine porque Dios me quebrantó, y llega llorando. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque Él los recibirá en la tierra, recibirá la tierra, Él recibirá la tierra por heredad, los mansos. Bienaventurados los que tienen, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tú te haces un análisis tuyo introspectivo y tú dices: no hay justicia en mí, o la justicia que tú ves no es suficiente para agradar a Dios, entonces llegas quebrantado, llegas llorando y llegas con hambre y sed de justicia, pero no hambre y sed de justicia tuya, porque no la ves en ti. Llegas con hambre y sed de justicia, la justicia que solamente es a través de Cristo Jesús, la que te salva. La justicia que proviene de la cruz del Calvario, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y esa justicia me fue imputada, me fue transferida a mi cuenta. Y puedo vivir en justicia, porque ya esa justicia no es mía, es la justicia de Cristo Jesús en mí. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es ponerse en el lugar del otro, simple y llanamente. Es cuando la misericordia de Dios es cuando Dios no me paga como debería pagarme, no me manda al infierno como debería mandarme justamente por mis pecados, sino que Él tiene misericordia de mí y no me paga conforme a mis obras. Entonces nosotros somos misericordiosos y actuamos en esa misma línea con los demás. Le damos a los demás, tenemos compasión por los demás, amamos a nuestros enemigos, amamos a nuestros amigos, amamos a aquel que me cae bien y a aquel que le caigo mal también. Lo amamos con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, hermanos. Cuando hablamos de justicia, hablamos de un accionar, en un obrar.
Y el principio de justicia no lo determina las buenas obras que hacemos. No son determinados. No es porque yo haga buenas obras que determina lo que yo soy. Lo que yo soy determina lo que hago. Muy diferente. Yo amo, yo soy bondadoso, soy misericordioso, y hago obras de justicia. Es porque ha habido algo en mí. Esas obras de justicia no dicen realmente lo que soy. Es porque mi vida ha sido transformado que hago obras de justicia. ¿Entienden? La ley de Dios se manifiesta primero ¿dónde? En nuestro corazón. Ahí es primero. Primero es la transformación del corazón del hombre. Y luego viene el accionar del hombre que corresponde a lo que Dios hizo en tu corazón. Usted no puede accionar primero y en el camino encontrarse con Dios. No. Usted tiene que encontrarse con Dios para entonces cuando entre al reino de los cielos, como un súbdito del reino de los cielos, viva la justicia del reino de los cielos, pero no viceversa. Un corazón que ha sido transformado por Dios es el corazón que obra justicia. Proviene de una actitud devota por un Dios verdadero, justo y que ha sido transformador. No son formas, meras apariencias externas para atraer la atención. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿por qué voy al templo? ¿Por qué oro? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué doy donaciones? ¿Por qué sustento congregaciones, evangelistas, misioneros? ¿Por qué lo hago? Esa es la pregunta. De manera aparente para que la gente me vea, o lo hago porque he sido transformado por Dios y no hay otra cosa. No puede terminar mi vida en otra cosa que en una vida de buenas obras. Usted no puede sembrar un árbol en el huerto que tiene y que al final del camino este árbol no le dé el fruto que usted quiere que le dé. ¿Qué usted hace? Cuando el árbol comienza a tirar hojas y no da sombra ni da leña, no sirve ni para sombra ni para leña y no sirve para nada, usted lo va a cortar. Porque debe dar, lo que debe dar es un axioma, si entienden la palabra. Es algo que debe ser natural en el hombre que ha sido regenerado. Vivir la vida de justicia, no de una justicia externa, no para atraer la atención de los demás, no para que me vean, no para que digan, wow, qué grande es él. No, sino que lo que hago es movido por mi corazón, por un corazón que es devoto a un Dios que me ha transformado y que me ha dado grandísimas y bellísimas promesas. A veces queremos el respeto de las personas. Hablamos elocuentemente, vestimos y hacemos cosas de manera externa para llamar la atención y que las personas queden admiradas con las cosas que hacemos. Y les voy a decir, hermano, eso no es nada. Usted no va a impresionar a Dios con lo que hace. Mira lo bondadoso que es Él. Mira lo piadoso que es Él. Dios es inmutable. Dios no se impresiona. Es usted el que debe ser transformado por Dios para vivir vidas santas. Vida de justicia.
nosotros concluimos el capítulo 5 del libro de Mateo. Y entramos hoy a este capítulo 6 también del libro de Mateo, sobre lo que es el Sermón del Monte. Y es importante que nosotros veamos esto. Cuando abandonamos el capítulo 5 del libro de Mateo y entramos al 6, no es como que si dejáramos esa parte, capítulo 5 detrás, e iniciáramos el capítulo 6 como una suerte de algo diferente. No, el Señor está siguiendo la misma línea. La misma línea. ¿Cuáles son las características de uno que mora en el reino de Dios? Ha sido quebrantado en espíritu. Llega llorando delante de Dios. Tiene hambre y sed de justicia. Es un pacificador. Es un misericordioso. Esa es la característica de uno que llega al reino de los cielos y entra al reino de los cielos. De manera impetuosa entra al reino de los cielos. De manera fuerte entra al reino de los cielos, hermanos. Porque el reino de los cielos se debe entrar transformado. No entendemos eso. Creemos que venir a la iglesia es entrar al reino de los cielos. Creer que decir versículos bíblicos es entrar al reino de los cielos. Memorizar pasajes, declamar, cantar, danzar, predicar. Eso no es entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos se entra a través de una transformación de tu corazón. Si no, no se entra. Porque usted no puede creer entrar a una fiesta y le ponen etiqueta o de gala y usted va con sus mismos harapos y su misma vestimenta y el individuo le dice, ¿tienes la invitación? Y sí, tengo una invitación, y muestra una invitación, ¿verdad? Y él le dice, sí, tienes la invitación, pero no tienes la ropa adecuada para entrar aquí. Tienes que cambiarte la ropa. Es lo mismo en el reino de los cielos. Usted irrumpe y dice, yo llego al reino de los cielos. Ni tu hablar, ni tu pensar, ni tu proceder, ni tu actuar, ni tu vida en todo lo general ha cambiado una pizca. Nunca entraste al reino de los cielos. Porque debes nacer de nuevo. Debes ser transformado para poder llegar. Miren, dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan, hermano. Dios toma. ¿Se acuerdan cuando Él creó a Adán? Ahí lo creó a Adán. Y Adán estaba inerte, muerto. O no muerto, sin vida. Estaba el cuerpo de Adán. Y Dios sopló en él aliento de vida. Y dice la palabra que entonces Adán vivió. Pasa lo mismo en nosotros. Estamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Así como Adán. Y Dios viene y sopla en nosotros el espíritu de vida. Y Efesios dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Ok. Nosotros somos una masa que ha sido corrompida por el pecado. El pecado de Adán lo cometió y ese pecado pasó a todos los hombres. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace una transformación, entiendo yo, debe haber más poder en transformar o en redimir lo que está deshecho, lo que está en pecado, lo que está contaminado, que la masa nueva. Entonces, tiene que aplicar Dios de alguna manera para que lo podamos entender.
para Dios todo es igual. Todo, Dios no tiene que hacer fuerza para hacer las cosas. Pero para que usted entienda lo que tiene que pasar en su vida, una transformación. Usted no puede decir, tuve un encuentro con Dios y seguir, y siempre lo digo, y seguir siendo la misma persona, los mismos hábitos, las mismas. Hay una norma de justicia en el reino de Dios. Parámetro de justicia que usted tiene que vivir. Y el Señor sigue hablando de la justicia del reino de los cielos. Y dice aquí en el 6.1, por favor, Juan 6.1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. Es el mismo tema. Y los fariseos y los saduceos, perdón, los escribas y los fariseos eran profesionales en vivir este tipo de apariencia. Y él sigue poniendo un contraste entre la justicia genuina, la justicia del reino de los cielos, y la justicia que los escribas y los fariseos estaban exponiendo. Eran maestros de la falsedad. Eran maestros de la máscara, de la careta, de la actuación. Eran ellos, eran los religiosos de la época. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. Ya tenemos que dejar la religiosidad, hermanos. Tenemos que dejar la apariencia. Yo puedo aquí venir y cambiarme y vestirme y peinarme y aparentar lo que yo quiera. Pero ¿qué hay en mi corazón? Porque la pregunta es, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué Dios ha hecho en mi corazón? Esa es siempre la pregunta. Puedo engañar, puedo aparentar, puedo tratar, puedo hacer lo que yo quiera, y mis palabras y mi gesto y mi hablar es hermoso. Ando con una Biblia y todo parece lindo, pero ¿qué hay en mi vida? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué Dios ha hecho en mí? Realmente he nacido de nuevo, he sido transformado, mi corazón ha sido. Ezequiel 36:26, miren lo que Dios hace en el corazón. Por favor, miren lo que Dios hace en el corazón. Ezequiel 36:26. Él dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y ese espíritu es con E pequeña, así que es un nuevo espíritu de vida dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Versículo 27. Y pondré de entre vosotros mi espíritu. Ese espíritu con E es el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios hace eso en la vida del hombre. Lo hace nacer de nuevo. Le da nuevo corazón, nueva vida, y es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace, lo que me lleva a mí a hacer obras de justicia justas delante de Dios, con valor delante de Dios, porque hay algo que ha pasado en mí. No lo entiendo completamente, no entiendo la obra completamente, pero no soy la misma persona, no soy el mismo individuo, no hablo las mismas palabras, ya no me reúno con las mismas personas que dañaban. Ya no hago lo mismo, porque Dios ha hecho una obra en mí, en mi corazón. Y no tengo que actuar, no tengo que aparentar, porque es algo natural
que sale de una vida regenerada, de una vida que ha nacido de nuevo, ha nacido de los cielos. Pero tenemos el contraste aquí, cuando Jesús dice, miren, no seáis como ellos. Guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa. Eso hacían los fariseos y los saduceos. Los religiosos de la época les encantaba eso. Ponerse delante de los demás. Pero que la gente lo viera. Que todo el mundo dijera, wow, qué tremendos son estos hombres. Compare esto. 5:20 de Mateo, por favor. Mira lo que el Señor dice. Siguiendo la línea de la misma justicia, dice. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tiene que ser mayor. Eso no puede ser igual. Yo no el fariseo y el saduceo. Y le digo algo, hermano. Todo el mundo quería ser igual que el fariseo. O obtener el prestigio del escriba. Era una profesión, pero estaban equivocados. Así que anhelemos, hermanos, busquemos el reino de Dios y su justicia. Preguntémonos, ¿cuál fue la obra que Dios hizo en nosotros? Y si esa obra vive la vida de Cristo y vive la justicia de Dios. Miren, 6:2 de Juan, por favor. Mira aquí. 6:2 de Juan. Cuando pues des limosna, no tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿quién? Los hipócritas. Versículo 5, ahí mismo. Versículo 5, 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Versículo 16. Cuando ayunes, no seáis austero como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Todo lo hacen de manera que externa. Cuando están ayunando, se frotan los ojos de manera tal, y lo ponen rojo, y se ponen lánguido, y agarran la cabeza y se la estrujan. Y para que digan, wow, este tipo sí es santo. ¿Cuánto ayuna? ¿Cuánto dar de limosna a la gente? ¡Qué tremendo! O cuando ora, oraciones grandes y muy elocuentes, palabras rebuscadas. ¡Wow! ¡Qué hombre que habla! Este hombre no solamente es locuaz, es también elocuente. Tremendo. Vacío. Si no hay transformación, vacío. Nada somos, hermanos. No importa lo que tratemos, las formas, las exterioridades, las apariencias, hermanos. Eso es lo que hay aquí. Eso es lo que Dios ha forjado en mi vida. Nuevo nacimiento en Cristo Jesús. La justicia del reino de los cielos es una justicia que va más allá que la justicia de los escribas y fariseos. Es basada en una relación correcta con Dios y con los demás hombres. Los fariseos eran los separados. Ellos surgieron en el 120 antes de Cristo. Y eran el orgullo del pueblo de Judea. Eran los más grandes. Los fariseos y los escribas eran los más grandes. Todo el mundo. Ellos se esforzaban por hacer que todos los vieran a ellos, llamar la atención. Ellos eran así. Imagínate a los escribas. Ellos tomaban la ley. Y los escribas interpretaban la ley. ¿Verdad? Los fariseos tomaban esa interpretación
y trataban de seguirla al pie de la letra, trazo error. Cometían errores. Pero el problema era que no trataban de cumplir el espíritu de la ley, sino la letra de la ley. Por ejemplo, no adulterarás. Ellos decían, mientras no adultere literalmente, no hay problema. No matarás. Mientras no mates a algo, no hay problema. No has roto el mandamiento, no lo has quebrantado. Pero el Señor dice que cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ese era el espíritu que subyacía bajo la ley. O no matarás. Si no matas o no te descubres, no hay problema. El problema es que mates y te descubras. Pero el Señor dice que cualquiera que llama a su hermano necio o fatuo o cabeza hueca o racá, escucha la palabra racá, es digno del infierno. ¿Entienden? Entonces había algo en la ley que tenía que ver con lo externo, pero lo externo dependía de lo interno. Si tú tenías tu corazón limpio, si tú eras un hombre devoto a Dios, si tú eras un hombre fiel, nunca ibas a engañar a tu esposa. Y Dios va con la ley al meollo del asunto, a la espina misma, al corazón del problema. Y el problema, el problema del corazón es que el corazón está dañado. ¿Y qué hay que arreglar? Pues el corazón. Entonces Dios quiere y da un corazón nuevo para que pueda andar en la ley de Dios. Simple y llanamente. Pero esta gente estaba lejos de eso. No querían aceptar y estaban mal. Mire, la mayoría de gente quería ser como los escribas o como los fariseos. Simple y llanamente. Miren, de hecho, había un proverbio en el pueblo judío entero que decía, si dos hombres entrasen al cielo, uno sería escriba y el otro fariseo. Y eso andaba en el pueblo, porque tenían una reputación tan alta, pero tan alta, que la gente era el prototipo. Y Jesús dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los religiosos, no entraré en el reino de los cielos. Y quiero decirle esto con toda el amor del mundo, hermano. Si no nacen de nuevo, no pueden entrar al reino de los cielos. Acérquese a Dios. Arrodíllese a Dios. Pídale a Dios, diga, Señor, transforma mi corazón, transforma este corazón de piedra en un corazón de carne capaz de vivirte a ti. Hágalo. Pero no juguemos ya a cuestiones externas para que los demás no vean, porque ya esa es la recompensa que tendremos. Imagínese nadando y nadando y nadando y usted nada y al final muere en la orilla. O usted quiere llegar a Dios con un salto y viene uno para llegar a Dios y es poco práctico, poco religioso y da un salto y cae al vacío y muere. Y viene otro que tiene un poquito de práctica para llegar a Dios y da ese salto más o menos y tú dices, wow, qué bien, pero cae también. Pero viene el religioso, el preparado, el que dice, mi justicia, la mía es suficiente. No necesito arrepentirme, no necesito ser transformado por Dios, no necesito nacer de nuevo, porque yo soy. Y ese individuo viene y da un salto, Dios mío, no he visto en mi vida un salto tan alto como ese, pero tan alto, al final cae también. ¡Pam! Porque no son formas, hermano. Es algo que nace en el corazón y se expresa en accionar.
da dinero a los pobres, porque ha nacido de Dios y tiene una relación con Dios y ama al prójimo. Porque ora en la intimidad de su casa con Dios. No para llamar la atención de qué gran orador es, sino porque tiene una sentida necesidad de comunicarse con Dios y decirle a Dios, aquí estoy yo, Dios. Y cuando va a orar, no trata de tumbarle el pulso a Dios y decirle a Dios, esto es lo que vas a hacer. No, sino a decir, no se haga mi voluntad, Dios, sino la tuya. Esa es la oración. Y entra en el cuarto de su casa. O el que ayuna. Cuando ayuna porque quiere hacer algo o que Dios haga algo en él. Y no se hunde los ojos, ni se pone lloroso y va delante de la gente y se mete en el grupo. Estoy ayunando. No, sino que se queda en su casa. Y si tiene que salir, unge su cabeza con un aceite, se afeita, se perfuma, se cambia, se pone bonito, se empolva. Y si las damas se pitan un poquito los labios y no sé qué, que la dama se pone muy bonita. Y nadie podría saber que está ayunando, pero lo está haciendo para Dios, con Dios, porque tiene una relación con Dios. No son cosas externas, hermanos. Es el ornato de una vida interna, una vez más, que ha sido transformada por Dios. Y el Señor dice, tenga cuidado. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Y los escribas y los fariseos eran el tipo clásico de religiosos de su época. Ellos ejecutaban todos los deberes religiosos, con el fin de atraer atención de la gente. Buscaban ganar admiración de las demás personas. Cuando ellos daban limosna o cuando oraban o cuando estaban en ayuno lo hacían. Le encantaban tomar el asombro de la gente, que la gente se asombrara y decir, wow, cuán grandes son estos fariseos y estos escribas. El Señor está diciendo, hermanos, nuestra motivación no puede ser atraer la mirada directa a usted. No lo podemos hacer. Él está diciendo que siempre la mirada debe ser, el dedo debe siempre señalar a Dios, para que la gloria sea para Dios única y exclusivamente. 5:16 de Juan, por favor, ayúdame con eso. JJ. 5:16 de Juan. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuál es nuestra luz? Nuestro testimonio es nuestra luz. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y esa es la luz, su testimonio que alumbra a los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y mediante esas buenas obras me glorifiquen a mí, lo glorifiquen a usted. No. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mi vida externa debe ser movida por lo interno. Mi vida externa debe ser un reflejo de lo que hay dentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Versículo 1, otra vez, 6:1. Y aquí terminamos. 6:1 de Mateo. La parte B dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. ¿Por qué? Porque de otra manera
no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ya la recompensa los tuvieron los fariseos. ¿Cuál fue la recompensa que tuvieron los fariseos y los escribas? La de la gente. El asombro de la gente, la admiración de la gente. Eso fue. Pero de Dios no va a obtener nada. Absolutamente nada. El principio que subyace, que está bajo todo esto que hemos hablado, es que la justicia del reino es la justicia en un corazón sincero y de motivos puros, que siempre está buscando agradar a Dios en secreto, no para obtener aprobación pública, hermanos. El Señor transforma vidas. El Señor cambia corazones. Hoy desde los púlpitos han dicho, este mensaje ya es un mensaje irrelevante. Hay otros mensajes nuevos, novedosos, actuales, como hablar de tantas cosas que se habla en los púlpitos. Los púlpitos hoy se han vuelto escenario de atracción, de cosas novedosas, de mentiras, de actores que van allí buscando solucionar su vida y la vida de los demás, que le dicen a la gente lo que quieren oír, y la gente busca a esos hombres que le digan precisamente, que le digan a ellos que están bien, que no le hablen de santidad, que no le hablen de santificación, que no le hablen de nuevo nacimiento, que no le hablen de regeneración, que no le hablen de un cambio radical en su vida, sino que le sigan diciendo lo mismo, que Dios es bueno, que Dios tiene un gran plan para con esa persona y que Dios está en el cielo llorando por esa persona, tirado en el piso, y que Dios no puede hacer más por esa persona. No, hermanos. Dios nos ha cambiado nuestro corazón para que vivamos una vida en función de eso. Permita que Cristo viva su vida en usted por medio del Espíritu Santo. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Señor y Padre amado, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Nosotros nos sentimos en este día culpables con tu palabra, Señor, porque deberíamos ser hoy gigantes en la fe, Señor, pero somos enanos, ínfimos, pigmeos, Señor, con un talaje espiritual muy bajo, incapaz de discernir lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, la verdad y la mentira, Señor. Ayúdanos a conocer tu palabra. Quebranta nuestro corazón, Señor, para que vengamos a tu palabra y encontremos que es más dulce que la miel y la miel que destila del panal. Santifícanos en tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.